Para que sean las 9 de la mañana, continuamos este buen día. Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y hoy queremos dedicar un espacio a este tema que es importante, pero no lo queremos abordar desde el punto de vista de la tragedia únicamente que representa o del mal momento que representa recibir un diagnóstico como estos, sino también de la parte emocional, porque ¿qué produce a nivel de sentimientos esta enfermedad? ¿Cuáles son las emociones más frecuentes que experimentan las pacientes con cáncer y cómo esas emociones afectan el transcurso del proceso de lucha contra el cáncer? Está con nosotros la psicóloga Patricia Odio y el oncólogo Rolando Loría para hablarnos sobre cáncer de seno, pero ya lo vieron, con un abordaje no solamente médico, sino también psicológico. A ambos les quiero agradecer por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un placer verlos. Doctor, gracias. Si me parece, quiero comenzar con una pregunta para Patricia, y es, basados en tu experiencia, Patricia, ¿cuáles son los sentimientos más comunes que afloran en el momento de recibir el diagnóstico de cáncer? Yo diría que son tres. Primero que nada, la angustia que sufre la persona. Cáncer es sinónimo de muerte para muchas personas, entonces definitivamente hay un miedo, hay un terror a enfrentar la situación, angustia, ira. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Verdad? ¿Qué hice para merecer esta situación? Y tristeza, Randall. Principalmente esas son las emociones al principio con las que la mujer tendrá que lidiar. Ya después viene miedo a lo desconocido, si hay que pasar por alguna mastectomía, cómo va a ser el proceso, ¿verdad? Entonces al principio la persona entra como en un shock emocional de negar la realidad inclusive, y por eso, y esto es muy peligroso y no me dejará mentir el doctor, muchas mujeres dilatan el proceso del tratamiento, ¿verdad? Lo ocultan inclusive a sus familiares, no dicen nada por temor a enfrentar esa realidad. Es cierto, doctor. Igual le pregunto, basado en su experiencia, ¿es posible que este temor a aceptar ciertamente tengo cáncer haga que la mujer en algunos casos retrase la lucha, digamos, o el tratamiento que le ayudará a luchar contra la enfermedad? Pues sí, ciertamente hay que entender que el cáncer se está convirtiendo en una enfermedad muy frecuente. Posiblemente todos nosotros lleguemos a tener familiares con cáncer, así como tenemos familiares con presión alta o con azúcar. Todo lo que expuso la psicóloga es correcto. Y existen en la práctica clínica casos en los cuales la mujer dice, doctor, yo me toqué una pelotita, pero creí que no era nada, y pasan meses y uno ya detecta una enfermedad en un estadio distinto, un estadio más evolucionado, que le resta un poco de alternativas terapéuticas. Igual se puede tratar, pero las alternativas entre los estadios más avanzados empiezan a estrechar. Igual de punto de partida, doctor, ¿cualquier mujer es candidata a padecer cáncer de seno? Efectivamente, cualquier mujer. De hecho, el principal factor de riesgo es la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Se asocian otros factores de riesgo, como el alcohol, la edad en la que vino la primera regla, la edad del embarazo, la historia familiar de si mamá, alguna hermana, alguna prima tuvo la enfermedad. Pero efectivamente el principal factor de riesgo es, número uno, ser mujer, número dos, la edad, ¿no? A mayor edad, mayor riesgo. Ok. Patricia, estos sentimientos que mencionabas al principio, quiero que los metamos en dos ejemplos claros. Uno es, por ejemplo, la caída del cabello, que es algo a lo que se enfrentan muchas de estas mujeres, y otro es la operación para eliminar totalmente el seno o parte de él. Esto produce un cambio físico drástico en el cuerpo de la mujer. ¿Cómo es posible sobrellevar este cambio? Hay que partir del hecho, Randall, de que en un proceso de cáncer a la mujer se le altera lo que es todo su autoimagen y su autoestima. Entonces, si partimos de que el seno está íntimamente ligado al concepto de feminidad que tenemos las mujeres y a la sexualidad, eso nos dice muchísimo de la alteración que va a sufrir una mujer en cuanto a estos procesos. Yo creo que aquí es fundamental varias cosas. Primero, información adecuada. La mujer tiene que asesorarse bien, ¿verdad? Y cuando me refiero a asesorarse bien es médicamente, ¿no? No es meterse a Google y buscar toda la información, ¿verdad?, por internet de qué va a pasar. Es asesorarse bien. Es entender que este proceso dura aproximadamente 2 años. Las mujeres duran aproximadamente 2 años en volver a recobrar inclusive su autoimagen, que será distinta luego de este proceso.
¿Cómo lidiar con esto? Bueno, como dije al principio, hay diferentes etapas. La primera, la negación. Yo no quiero aceptar esto. Luego, de alguna manera, me revelo al proceso, ¿no? Y me niego a aceptarlo, y de ahí se dilatan los procesos terapéuticos. Luego viene de repente una pasiva aceptación, pero muy fatalista inclusive en esa etapa. De repente me dejo morir, que pase lo que pase, hasta llegar a la etapa, yo diría más activa, donde digo, bueno, esto es lo que tengo, ¿y qué hago? Ahí empiezo entonces el proceso de aceptar si tengo que usar peluca, ¿verdad? Aceptar que probablemente voy a perder una mama o las dos. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Buscar, ¿verdad?, los procesos adecuados, los grupos de apoyo que son fundamentales, Randall, para esto, y por supuesto el apoyo familiar. Esos son los medios de manera más eficaces, hablar de sus emociones, en que muchas de estas mujeres que han pasado por estos procesos tan duros pueden sobrellevar el tratamiento de una mejor manera. Ahora, ¿qué pasa si la mujer, por el contrario, se aísla y se enconcha, digamos, en ella misma y su problema, y no habla ni siquiera? Bueno, es un hecho definitivamente que las emociones afectan el sistema inmunológico. Aquí el doctor no me deja mentir. Entonces, una mujer que enfrenta el dolor de una manera más tendiendo a la depresión, a la tristeza, su proceso, inclusive del mismo dolor, va a ser más fuerte. Va a ser mucho más difícil aceptar esta realidad que es inevitable, ahí está. Entonces, es una lucha y es una guerra, yo diría que inútil, ¿verdad? Muchísimas veces, porque es una lucha contra algo que yo no puedo controlar, ¿verdad? Entonces, acá lo más sano emocionalmente es hablar del dolor, es hablar de lo que esto me produce, pero ir en un proceso de aceptación de esa realidad para poderlo incorporar. Muchas mujeres lo logran hacer al punto de que se rapan su cabecita y andan así, no se sienten incómodas. Otras no, otras recurren a otros métodos que hay que son válidos también. Pero aquí lo importante es la aceptación. ¿De qué? De que este proceso va a ser largo, de que tengo que convivir con ello y de cómo no enfocar mi vida, y esto es fundamental, alrededor de la enfermedad. Es decir, que todo gire alrededor del cáncer. La vida sigue, ¿no? Siguen los hijos, siguen la pareja, sigue el trabajo, sigue el estudio. La mujer no puede aislarse de su mundo. Tiene que vivir esto paralelo a lo que le está pasando. Doctor, ¿de qué manera emociones como el miedo, no sé, la frustración, la ira, el enojo, porque, ¿verdad?, de qué forma esto afecta lo que decía Patricia, el sistema inmunológico, y hace que la lucha que el cuerpo está capacitado para dar no se dé tan fuerte o tan buena como si yo tuviera en mi mente, no sé, una serie de pensamientos positivos, por ejemplo? Sí, cómo interacciona la psique con la parte somática, o sea, con el cuerpo. Hay mecanismos que todavía no entendemos, ¿no? Sí es cierto que efectivamente si alguien llegó a padecer cáncer es porque existió una falla inmunológica, algo anormal que se dejó pasar. Debieron haber existido mecanismos para eliminar ese proceso, pero no se dieron. Factores como depresión o ansiedad inciden de forma directa sobre la parte inmunológica. Y sí que es cierto que existe un aura, ¿no? Es una cuestión de actitud. La mujer que se cierra en el que me va a ir mal, pues aunque le vaya bien, su entorno es en que le va a ir mal. La que lo afronta esto con una mayor positividad tiene mayor aceptación a la aplicación de ciertos tratamientos y ciertas circunstancias en comparación con otras. Sí que es cierto que hay muchos mitos. Por eso es importante la consulta con el médico y aclarar cada uno de los mitos con el respectivo especialista, que hay que entender que esto es multidisciplinario. La medicina en el cáncer de un solo médico, eso en la actualidad no existe, se ocupa de un grupo de trabajo. De hecho, ninguna mujer debería ser intervenida sin haber tomado en opinión el criterio de un grupo de expertos que implica un cirujano, un especialista en quimioterapia, un especialista en radioterapia y el especialista en la parte de psico-oncología. Y esto es lo que le permite al grupo determinar cuál es la terapia más óptima para la señora, y también dependiendo del estadio en el que se diagnostique la enfermedad, le da opciones a ella a ciertos tratamientos. El cáncer, por ejemplo, se divide en 4 etapas. Las etapas del 0 a 2 son las que permiten mayor gama de tratamientos. Las opciones o las etapas 3 y 4 son las que le limitan a la señora
el escoger. Ya son estadios más avanzados que posiblemente impliquen la amputación del seno, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con el tiempo en el cual, o el momento en el cual se detecta la enfermedad, ¿cierto? Pues sí, o con la agresividad del tipo de cáncer. Hay muchos factores biológicos, efectivamente. La mujer, por ejemplo, las guías de la Asociación Americana de Cirujanos promulgan desde el 2015 que, por ejemplo, la mamografía o el autoexamen de mama no es tan importante. Y uno me empieza con un choque de paradigma, como que no, y en parte tienen razón. Porque siempre nos han dicho que es muy importante. Lo que pasa es que en el examen de mama, para que usted logre detectar una lesión, esa lesión debe medir más de 2 centímetros. Ya eso entonces nos anula los estadios más tempranos, por lo menos el 0 y el 1, ¿no? Entonces, aquella mujer que lleva un buen control mamográfico, que para eso son las imágenes médicas, logra determinar lesiones menores de estos diámetros. Entonces, ahí es donde impacta el tamizaje, el cribaje del cáncer de mama, en los estadios tempranos, en lo que no se puede tocar con las manos expertas de algún especialista en cáncer, ¿no? Entonces, esta situación sí que impacta en lograr la detección en un estadio temprano, y sí que hay factores moleculares propios individuales de cada persona que impactan en la velocidad de crecimiento. Entonces son muchas situaciones, pero sí que es cierto que aquella mujer que lleva un buen control de cribaje tiene una mayor posibilidad de tener acceso a un diagnóstico en estadios tempranos, que le da la facilidad de optar por varias estrategias terapéuticas que van desde incluso retirar el seno en un estadio temprano y evitar tratamientos después, como la radioterapia, o conservar parte de la mama y recibir tratamientos con radioterapia y luego valorar el uso de algunos medicamentos que se usan por 5 o 10 años o de quimioterapia. La gama es mayor. Ok. Doctor, ¿hay algunas señales que el cuerpo da a las que deberían las mujeres ponerle especial atención? Pues no, es complicado. En realidad, saber por signos y síntomas, la única forma es que la mujer se detecte un bulto. Como ya le dije, para que un bulto de la mama se logre tocar, se requiere que mida más o menos más de 2 centímetros. Manos expertas pueden llegar a tocar una lesión de 1.5 centímetros y también depende de la profundidad en el seno en la que ésta se presente. Las más profundas no los podremos tocar y las más superficiales será más sencillo. Ahora, no solo la presencia de un bulto implica la presencia de un cáncer. Hay múltiples causas que ocasionan bultos en la mama, que es lo que se denomina enfermedad benigna de la mama, que está a razón de fibroadenomas, quistes, lesiones, pelotitas de grasa, cosas así. Pero sí que es cierto que aquí lo más importante es el cribaje, o sea, el control, el tamizaje para la detección temprana, y tener presente que la consulta tiene que hacerse con especialistas certificados y que cuando ocurra el diagnóstico que se hace por medio de una biopsia, ninguna estrategia terapéutica puede ser aplicada sin un consenso de un equipo multidisciplinario. Claro, el abordaje es por todo lado. Patricia, claro, como habíamos hablado que es un proceso, ¿no? Es esperable que en las primeras etapas de este proceso existan todos estos sentimientos negativos. Es decir, lo que estoy pensando es que ciertamente la noticia no es buena. Y es lógico que yo al principio me asuste, que yo al principio me niegue, que yo al principio diga, ¿por qué yo? Y después va la paciente entendiendo qué es lo que está ocurriendo con su cuerpo, qué es lo que va a venir, y con la ayuda, por supuesto, de la terapia psicológica y la ayuda propiamente médica, es esperable que después ya se vaya comprendiendo en su totalidad de qué se trata la enfermedad y que es una lucha. Lo que se está librando, ¿cierto? Así es, y va a depender de cada persona, va a depender de la actitud que la persona ha tenido a lo largo, digamos, de su desarrollo de vida, ¿verdad? Personas más positivas, personas, por ejemplo, que hacen mucho ejercicio, ¿verdad? Son más propensas a tener más favorable el proceso, a ser más favorables. Pero sí, es así tal cual dijiste, hay un proceso de aceptación para llegar al punto donde incorporo la enfermedad, ¿verdad? Y empiezo
a pelearme con eso, a decir, no, yo voy a vencer esto, no voy a dejar que esto me venza. Y de ahí que sea fundamental, Randall, el apoyo de las personas que tienen a la par. Claro, es que por eso precisamente se lo preguntaba, porque me imagino muchas familias reunidas y está la mujer con el cáncer. No, pero no te enojes o no te preocupes, o sea, negando el sentimiento que tiene la mujer en ese momento. Y yo creo que más bien eso, lejos de ayudar, creo que empeora la situación, porque yo tengo derecho como paciente a sentirme mal. Entonces aquí es fundamental qué puede hacer la familia, ¿verdad? Qué puede hacer la pareja. Y este punto es básico, ¿verdad? Y el doctor no me va a dejar mentir en esto, de que muchas relaciones de pareja se distancian, inclusive llegan hasta la separación y el divorcio. Está estadísticamente probado que muchos caballeros terminan dejando a la pareja, lamentablemente, en un momento en donde más apoyo necesita esta mujer de su pareja, de su cónyuge, de su compañero de vida. Es fundamental entonces no minimizar. ¿Qué significa eso? Eso no es nada. Vas a ver que todo va a pasar. Lo vamos a... No. Está pasando algo. Familia, está pasando la mujer un proceso de luto, ¿no? Va a perder probablemente algo de su cuerpo. Y no solo pensemos en algo físico, su cabello, por ejemplo, pero no solo esto, va a perder tiempo, tiene que ahora someterse a un proceso de tratamiento, quizá quimioterapia, va a tener efectos físicos, el dolor, etcétera, la incertidumbre. Entonces no minimizar, no descalificar lo que está pasando, escúchenla. Básicamente es eso, es escuchar, es darle contención emocional, es que pueda tener un brazo donde llorar, un soporte, que pueda hablar de su dolor, pero sobre todo que la familia pueda incorporar este proceso y aprender a vivir. Por eso las terapias y los apoyos se hacen de forma integral, no solo para la paciente que sufre cáncer, sino para la familia, para que la familia sepa cómo dar ese soporte emocional. Y aquí es fundamental entonces aprender a vivir con esto de una manera más positiva, ¿verdad? Es decir, no dejar de hacer las actividades. Aquí nadie ha muerto, ¿no? Y de repente la familia vive aquello como, ya, murió, hagamos un luto. No, esto es gravísimo, no. Hay que seguir, hay que disfrutar la vida, hay que seguir paseando en la medida de que sus condiciones físicas se lo permitan, pero la vida no puede parar, ¿no? Y aquí es fundamental entonces que la pareja retome inclusive, Branda, el proceso de su propia intimidad, que esta es una parte que se ve muy lesionada en los procesos de cáncer. Sí, y lamentablemente yo también conozco casos en los que la mujer queda... O sea, la abandona a su pareja y la abandona a su familia y tiene que emprender una lucha muy dura. Doctor, otra idea que tenemos a veces que no es correcta, otro mito, es que inevitablemente el cáncer de mama significa perder la mama, ¿verdad? Y esto no es así en todos los casos. No, es correcto. Como le decía, el cáncer va de las etapas 0 hasta 4. Entre más cercano al 0 es como la mejor noticia dentro de la mala noticia, y entre más cercano al 4, pues la peor noticia dentro de la mala noticia, ¿no? Sí que es cierto que la recomendación es no adelantarse a los hechos. La mujer a veces entra en una ansiedad solo porque aparece un bulto, pero en la medicina existen diagnósticos de posibilidad, probabilidad y de certeza. Antes de ingresar una paciente en cualquiera de estos estadios, del 0 al 4, debe pasar por una etapa del acto médico que se llama trabajo diagnóstico, en el cual tiene que recibir una historia clínica, un examen físico y ciertos estudios de imágenes apoyados por estudios de patología que lleguen a un diagnóstico de certeza. Y luego determinar el estado en que la enfermedad se encuentra, si se encuentra contenida en la mama o salió de la mama. Y eso es lo que determina, esa clasificación es fundamental porque es lo que le da a la mujer opciones de escoger o no escoger. No necesariamente todas terminen perdiendo la mama. Hay algunas que sí desean perder la mama. Dice, doctor, bueno, yo ya tengo una edad muy avanzada y quisiera evitar algunos tratamientos más adelante. Quisiera quitarme la mama, pero esos son los casos mínimos. En realidad, en la actualidad se aboga por la conservación de la mama, por un asunto psicológico y estético, ¿no? Para lograr esto, pues, se necesita un estadio temprano. Algunos estadios avanzados, con ayuda de terapia antes de la cirugía, se puede conservar incluso la mama. El orden en el que vayan las terapias no está bien establecido. Cotidianamente lo que siempre ha ocurrido es
que se debe operar, que eso es lo que siempre debe ocurrir. No hay un tratamiento con intención curativa en la mama en ausencia de cirugía. Toda mujer debe de ser operada con cáncer de mama. Después de ahí, la quimioterapia o la radioterapia serán aplicadas con base en el estadio que la mujer tiene y dependiendo del procedimiento quirúrgico que se aplicó. Toda mujer que desea conservar la mama y tiene la opción de hacerlo por la clasificación en la que se estableció su enfermedad, debe recibir radioterapia. Entonces ahí es donde empiezan los otros mitos y los otros temores. Voy para radioterapia. Entonces alguna mujer dice, no, yo no quiero nada con radioterapia. ¿Qué es lo que debo hacer para evitarlo? Bueno, retirar la mama. Ahora, ¿por qué ya en ausencia de una enfermedad estas mujeres deben recibir radioterapia? Porque si ya le quitaron una lesión pequeña, conservó la mama, debe recibir radioterapia porque tiene un riesgo de recurrencia. Y la radioterapia viene a disminuir el riesgo de que eso llegue a ocurrir. Y algunas mujeres van a requerir o no de la quimioterapia. Entonces no todas van a necesariamente perder la mama. Y como les repito, algunas pues optan por eso, su decisión. Y bueno, se conversa y se analiza la factibilidad y se le da el visto bueno para que se proceda de esa forma. Ahora, ¿se opta por la radio o por la quimio? ¿Por una de las dos o ambas? Depende. Si la mujer desea conservar la mama, por fuerza va a recibir radioterapia. Eso es por fuerza. Entonces, cuando el cirujano le dice a la mujer, tenemos dos opciones en su caso, retirar la mama o conservarla. Cuando la conserva hay que decirle que fijo debe ir a radioterapia, porque si solo se opera y no recibe radioterapia, con la cirugía conservadora el riesgo de recurrencia oscila entre un 10 y un 30%. Okay. Dependiendo de ciertas características propias del tumor que se analizan en la biopsia, esa paciente requiere o no de la quimioterapia. Entonces ya no es una opción de la que ella escoge, es una circunstancia propia de ese tumor que obliga a que se aplique o se exima de un tratamiento sistémico como es la quimioterapia. Ok, quiero saber qué se puede esperar o qué debe esperar la mujer cuando tenga que ser sometida a radioterapia o a quimioterapia en la parte física usted y en la parte psicológica usted, porque recibir la noticia, vas para quimio o vas para radio, es muy impactante y entonces hay un montón de mitos y de ideas que llegan, ¿verdad? Totalmente. Doctor. Pues sí, efectivamente, ¿no? En la parte de la radioterapia hay que entender que es un tratamiento local, o sea, los efectos adversos serán locales, solo donde se aplique el tratamiento. En algunas situaciones el tratamiento solo se aplica en la mama, otras características propias del tumor obligan a que se trate la axila y parte del cuello con radioterapia. Entonces todas esas zonas pueden llegar a tener efectos adversos. ¿De qué tipo? ¿Cómo qué? Lo más probable es que la piel se irrite, se ponga roja, como cuando nos exponemos mucho tiempo al sol. Si estamos trabajando cerca del cuello, pues puede ser que tenga durante el proceso de la radioterapia algún problema para deglutir, pero todo esto se retira. La piel tiende, al igual cuando la exponemos a la luz del sol, a ponerse morenita, ¿no? La hiperpigmentación. Y este proceso era lo que se refería a la psicóloga, que dura más o menos en 2 años, en que la piel torne otra vez a su coloración normal, que a eso le angustia a la mujer porque efectivamente este bronceado de la radioterapia reproduce el campo de tratamiento. Entonces aquí podemos ver un cuadro moreno en la mama y aquí una mama con el color de la piel normal. Y esa situación pues va a perdurar de 6 meses a 2 años, dependiendo. En la parte de la quimio depende también de muchas circunstancias. No es un tratamiento como receta de cocina para todo mundo. En algunos casos se requieren un tratamiento de 3 meses, en otros de 6 meses y también se requiere de distintos fármacos y medicamentos. Entonces, los síntomas van a depender del tipo de tratamiento que vaya a requerir la mujer. No por recibir quimioterapia, de fijo va a tener pérdida del cabello. Entonces también eso es importante, porque todo depende de las características que se describen en la biopsia. Y ya son circunstancias que no son negociables. La paciente, pues como todos pacientes, se puede negar un procedimiento médico, pero no es la recomendación, evidentemente. Así que la quimioterapia se aplica de forma muy individual, muy personalizada, y los efectos adversos, a diferencia de la cirugía y la radioterapia que eran locales,
sí se podrían manifestar en cualquier otra parte del cuerpo. Dependiendo de la quimioterapia, pues vamos a tener pérdida de cabello, pero repito, no es que se presente en todos los casos. Puede ser que dependiendo de la quimioterapia, algunas mujeres lleguen a tener disminución en los niveles de glóbulos blancos o glóbulos rojos, pero no es en todos los casos. Y también dependiendo de la quimio que se aplique, algunas mujeres pueden llegar a tener problemas a nivel de la sensación de las cosas, en los dedos o en los pies. Puede llegar a sentir hormigueos o alteraciones en la conducción de las sensaciones. Todo esto igual llega a recuperarse en el paso del tiempo, pero los efectos adversos de la quimioterapia deben verse de una forma muy individual y tienen que ser discutidos con el especialista de la quimioterapia, porque es un tratamiento un poco más dirigido, más personalizado y no es una receta de cocina. Ok, Patricia, ¿cuál es el impacto que produce la noticia? Yo creo que lo primero que genera es ansiedad, Randall, claramente porque no sé a qué voy. Y se oye mucho también en el ambiente. Sí, la quimio es terrible. Vomité, hice tal cosa, me pasó lo otro, ¿verdad? Entonces llegas cargada de una serie de miedos al proceso. Por eso es tan importante, como bien lo dice el doctor, cada caso es individual, cada proceso es específico y es fundamental que las mujeres que nos están escuchando y que de repente van a ir a este proceso se pregunten, investiguen, revisen. También hoy día hay muchos tratamientos alternativos, aparte de estos procesos, que pueden ayudar a que estos procesos sean más sencillos, más fáciles también. Hay medicamentos que ayudan muchísimo, ¿verdad?, en la contención de estos síntomas que la mujer puede tener. Aquí lo fundamental, Randall, es precisamente un buen asesoramiento para que la mujer pueda ir lo mejor preparado. Por eso es fundamental que a nivel médico se le pueda hablar claramente a la paciente. Además es un derecho, ¿no?, que tenemos los pacientes de saber qué va a pasar con nosotros y cómo poder tener el mejor abordaje. Pero claramente va a haber muchísima ansiedad ante lo que no puedo manejar, ¿verdad?, frustración quizá también de lo que conlleva este proceso y las limitaciones físicas, el cansancio, el agotamiento que sí se da en muchísimas mujeres también en estos procesos y sobre todo el miedo, ¿verdad?, de qué va a pasar con mis hijos, qué pasa si esto no me ayuda, si esto no funciona. En estos procesos yo siempre les digo a las señoras, vivan un día a la vez, un día a la vez. Hoy pasaste, hoy fue un mejor día, hoy lo superaste, mañana será otro día. Mañana no sabemos qué va a pasar, pero no se llene de ansiedad de lo que no va a venir, no se preocupe más de lo que no puede controlar, ¿no?, porque no se escapa de sus manos y esto hace más difícil los procesos de recuperación. Okay. Aquí tenemos un comentario de Katia Villalobos que me parece que es interesante. Bueno, tiene que ver directamente con la Caja Costarricense del Seguro Social, pero sí me parece que es bien válido. Dice que ella tiene una pelotita en uno de sus pechos. Le dijeron en la cita que no era nada malo. Está en control desde hace 4 años. Este año, dice, tenía la cita el 5 de septiembre, pero me la cambiaron para el 25 y ahora me la volvieron a cambiar para el 24 de octubre. Dice, mi punto es, desde ahí empieza la angustia. Te dicen que apenas te sientas algo extraño, vayas inmediatamente a la consulta médica. Llega uno, no hay campo para exámenes. Entonces, ¿cómo hacemos para estar tranquilas si el médico o el sistema, diría yo en este caso, no te ayudan con eso? Y es que ciertamente. Totalmente. O sea, creo que es muy válido porque esta incertidumbre aumenta la situación. Yo creo que esto ha mejorado mucho, ¿verdad? Yo creo que en la Caja se ha tomado más conciencia de que estos procesos deben ser lo más rápido posible. Hoy día hay mucho acompañamiento en estos procesos, pero sí que se sigue fallando, es inevitable, se revictimiza muchísimo en el sentido de que la paciente sí va a una cita, además está con la angustia, quizá no puede hacerse un procedimiento por fuera, ¿verdad?, porque no tiene los medios económicos y esto genera todavía más impotencia, ¿verdad?, al proceso. Yo creo que mientras tanto, entonces, si se puede buscar la asesoría emocional, sería muy importante para que la persona pueda sobrellevar estas etapas, ¿verdad? Sobre todo de cómo manejar algo que puede ser inesperado, pero sí es lamentablemente, ¿verdad?, es una realidad que en muchos de estos casos los procesos se dilatan, exactamente. Así es. Bueno, ya vamos a ir cerrando el tema. Yo quería preguntarle, doctor, ¿qué es lo más reciente que hay en tratamiento contra cáncer de mama? Bueno, existen muchísimas técnicas en la actualidad, en las 3 principales ramas, en la quirúrgica, en la de la quimioterapia y en la de radioterapia, ¿no? En la quirúrgica, pues existen muchísimas alternativas para lograr preservar la estética de la mama.
ya sea con cirugía conservadora o incluso la misma mastectomía. La paciente puede optar por una reconstrucción autóloga, o sea, con sus propios tejidos, parte del músculo, de algunas partes del cuerpo, o también con implantes. Y en aquellas situaciones en las cuales se tenga que retirar el pezón, incluso ya existen técnicas con tatuajes que logran reproducir en tercera dimensión un pezón. Entonces eso está bien. En la parte de la quimioterapia, pues ha existido muchísimos avances. Tal vez el primer paso es en los test de laboratorio genético que realmente personalizan más el riesgo de que la enfermedad recurra. Entonces, pues con estos test se determina si aquellos estadios avanzados que tradicionalmente siempre ocupan quimioterapia puede ser que no la requieran. Y aquellos estadios que son muy tempranos, que tradicionalmente a veces no se les da quimio, puede ser que las requieran. Entonces, pues ahí va el avance y obviamente con muchísimo más medicamentos para que cuando la enfermedad se manifieste nuevamente en una segunda etapa, sea abordada y tenga unas tasas de sobrevida y control local muy importantes. En cuanto a la radioterapia, pues existen alternativas también muy importantes. No necesariamente toda la mama debe recibir tratamiento con radioterapia. En algunos casos, pues se puede aplicar el tratamiento solo donde estaba el tumor, evitando muchos efectos adversos de la radioterapia a nivel cardíaco y a nivel pulmonar. En aquellos casos que sí se requiere el tratamiento a toda la mama, pues existen alternativas que también disminuyen los efectos adversos a nivel de pulmón y de corazón. Los tratamientos de radioterapia generalmente se requerían de 6 a 5 semanas de tratamiento. En la actualidad y con base en protocolos europeos, el tratamiento ahora es de 3 semanas. Y cuando el tratamiento se puede aplicar en ciertas mujeres de forma localizada, o sea, lo que se conoce como irradiación parcial de la mama, el tratamiento se aplica ahí mismo en sala de operaciones y terminó todo el proceso. Entonces aquí, para lograr esbozar todo este panorama de alternativas terapéuticas, lo más importante es que la mujer esté en estadios tempranos. Igual el avanzado, pues, implica el abordaje multidisciplinario. Sí que le resta un poco de opciones a la paciente para que escoja, pero como dijo la psicóloga, no es el fin del mundo, existen alternativas que podemos abordar. Antes de terminar, solo para aclarar la consulta de la usuaria de la red social, lo más importante cuando una mujer tiene una lesión es averiguar cómo se llama. No es una lesión extraña, ella misma lo dice que lleva ya varios años con esa lesión. Si fuera cáncer, no estaría en observación, posiblemente sea enfermedad benigna. Yo le recomiendo que en su próxima cita, pues averigüe el nombre y el apellido de esa lesión, posiblemente sea un fibroadenoma, lo más probable por lo que ella dice. Lo otro es que la responsabilidad en materia de salud recae en el individuo. Yo entiendo que la Caja es una aseguradora, más de las que hay en el país. Tiene sus limitaciones y también, como toda aseguradora, da ciertas perspectivas de cómo se debe abordar en tiempo y en capacidad una enfermedad. Pero existen otras alternativas. Y sí que es cierto que nuestra cultura debe ir cambiando a que la salud es importante. Entonces debemos tener opciones o procurar una buena salud económica para poder optar por algunas situaciones cuando esta aseguradora en particular nos atrasa o nos limita o nos hace pensar que el abordaje va lento, ¿no? Muy bien, doctor. Patricia, yo quería que me ayudara a cerrar con esta idea que teníamos al principio, y es que hay que abandonar ese pensamiento de que cáncer es sinónimo de muerte, ¿verdad? Y de que todo acabó. Porque no es así, porque ahí por la calle hay muchas mujeres que son ejemplo vivo de eso. Probablemente si les pidiéramos a muchas mujeres que han pasado por ese proceso, sería muy rica su experiencia, claramente. Sí, no es sinónimo de muerte, hoy día no lo es. Lo es si lamentablemente dejamos, ¿verdad?, que pase el proceso y no buscamos el tratamiento, como bien lo dijo el doctor, a tiempo. Aún cuando ya estén en sus estadios mayores, también hay formas de tratarlo. Hay una frase que me gustó mucho que leí y dice: no podemos cambiar el diagnóstico, pero sí la actitud para enfrentar el tratamiento. Es un hecho que si usted tiene una mejor actitud, si su pensamiento es más positivo, si usted cree que va a salir adelante, agárrese de cualquier motor, llámese hijos, llámese pareja, llámese familia, llámese Dios.
cualquier motor, la espiritualidad es muy importante en estos procesos, usted va a salir adelante. Pero es fundamental entender que esa actitud va a ser clave en el tratamiento. ¿Por qué? Porque voy a estar más receptiva. Dígame, doctor, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero vivir. No importa si tengo que quitarme la mama, pero quiero seguir viviendo. Quiero tener esto para tener y compartir la vida con mis hijos. Yo creo que en esa medida que se desarrolle esa actitud, muchas mujeres van a salir adelante. Y de paso, Randall, yo quisiera hacer una invitación, si me permiten, muy especial. El 8 de octubre, en la caminata de conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama de Ana Ross, vamos a estar en un stand de la Clínica de Radioterapia Siglo XXI. Ahí vamos a estar dando herramientas para todas aquellas mujeres que se nos acerquen, quieran compartir conmigo, quieran hablar conmigo, con muchísimo gusto. Realmente es un tema que me sensibiliza muchísimo, ¿verdad? He de decirlo, mi mejor amiga pasó por cáncer de mama y estuvimos ahí apoyándola. Ella, gracias a Dios, está muy bien, pero ha sido un proceso y una lucha. Ella ha sido muy valiente y yo realmente respeto a todas las mujeres que han pasado y están en ese proceso. Son unas luchadoras y así es como hay que vernos. Así es, 8 de octubre. 8 de octubre, ahí vamos a estar compartiendo con todas las que se nos acerquen al stand. Perfecto. ¿Dónde va a estar ubicado el stand? El stand va a estar ahí en la ruta de la carrera. En la ruta de la carrera, exactamente. Siglo XXI, de la Clínica de Radioterapia Siglo XXI. Bueno, ahí vamos perfecto. a estar. Voy a darles los números de teléfono de contacto de Patricia y del doctor Loría también. El de Patricia es el 8441-6161. Así es. 8441-6161. Y al doctor Loría lo puede ubicar en el 2290-3475. 2290-3475. A ambos, muchísimas gracias por habernos ayudado a tratar un tema que ciertamente es complicado, pero del que hay que hablar. Así es, Ran. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a irnos a una pausa, pero antes, vean, los lunes muchos necesitan una motivación extra para arrancar la semana con energía. ¿Y saben quién nos tiene la receta que puede cambiarle el día a cualquiera? Rafa Calderón. Me huele delicioso, Rafita. Hola, ¿qué tal, Randall? Así es. Bueno, para arrancar con este clima les voy a